Continuación vamos a quedar con nuestro hermano Mateo, que es el encargado de la dirección. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos en esta mañana a esta escuela dominical del día de hoy. Darle la bienvenida también a todos los hermanos que se encuentran en Zoom, desde las plataformas digitales, Zoom, Facebook, y agradecerle al Señor por la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que hoy nos permite estar aquí nuevamente, después de seguramente algunos de mucho tiempo, algunos después de 8 días, y permite volvernos a ver a todos nuevamente. Voy a pedirle el favor a Carlos que sea dando una palabra de oración para empezar el culto y que sea encomendando en las manos del Señor este servicio. Amén, gracias Carlos. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias. Hemos estado leyendo al iniciar cada domingo, cada escuela dominical, Génesis, y hoy nos corresponde leer Génesis 4 del 14 al 26. Y mientras buscamos en la palabra del Señor, vamos a recordar a dos personas que en este caso han venido bastante enfermas. Recordemos a Carlos Nieto, ¿no? El hermano de Edward, y Ludis, que es una hermana, o- entonces es una enfermedad que está quejando mucho en estos tiempos, ¿no? Para que la tengamos en nuestras oraciones diarias a estas dos personas, Carlos, que ayer fue intervenido también, y Ludis, que es una familiar cercana a la familia de Edward, bueno, la esposa de Carlos. Génesis 4, del 14 al 26, y lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo leo un versículo, esta nave lee otro versículo, esta otro, y así hasta llegar al versículo 26. Amén. Vuelvo y repito, Génesis 4, del 14 al 26. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Así terminamos este capítulo 4, ¿no? Y final en estos versículos vemos parte de esa descendencia de Caín, luego de que pues anteriormente leíamos y recordamos la historia de estos dos hermanos, ¿no? Lo que pasó y lo que hizo Caín o lo que hizo Caín a su hermano. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad y vamos a saludar a ese hermano que tenemos al lado y que tenemos atrás, que quizás no vemos hace 8 días o hace mucho tiempo, con una sonrisa, con un puñito, con la mano que ya incluso nos la podemos dar. Y mientras se saludan, invito al grupo de alabanza que vaya pasando en este momento. Muy buenos días. Una vez más, bienvenidos en esta mañana, los que están allá en casa, en Zoom, algunos en Face. Que el Señor siga poniendo ese anhelo en nuestros corazones para adorarle a Él. Vamos a iniciar la mañana de hoy reconociendo la obra del Señor Jesús en la cruz por nuestras vidas. Sí, reconociendo de que sin eso nada podríamos hacer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si no nos acogemos a esas palabras, consumado es, hay otras palabras en Apocalipsis que dice: todo está hecho. Este consumado es para salvación. En Apocalipsis todo está hecho es para condenación. ¿A cuál de las dos nos acogemos? Al consumado es, ¿cierto? La obra en la cruz del Calvario. Les invito a que se coloquen en sus pies. Vamos a adorar al Señor.
Así es, Señor, eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor, Señor, el poder por los siglos eternos, Señor. Seguimos adorando el nombre del Señor. Vienen dos cánticos bien especiales, digo que son bien especiales, porque vienen unas mujeres a cantar con nosotros, a apoyar en la alabanza del Señor. Sublime gracia. Y esa es la gracia que hemos cantado ahorita unos segundos atrás. La gracia del Señor se manifestó en la cruz para todo aquel que reciba. Les invito a que sigan, hermanas. Las que estuvieron a bien ensayar, vienen todas juiciosas, bonitas, con sus carpetas. Vamos a cantar con ellas, alabando al Señor. Listo, vamos a ser animados por estas voces que han dedicado un tiempo también para preparar estos cánticos. Este cántico, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sublime gracia.
gracia del Señor, ¿qué debemos hacer? Seguirle, rendirnos ante esa gracia del Señor. Marcos 1:20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decisión firme en el Señor. Pueden tomar sus lugares. Ánimo para ellas. Y varones, prepárense que también les toca. Y a los niños y en fin.
Bueno, seguimos en el servicio del Señor. Bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal le quedó a las mujeres esos dos cantos del día de hoy? Bonito, ¿cierto? Entonces, agradecerle al Señor por la vida también de las mujeres que tuvieron a disposición, como le decía Edward, tomaron su tiempo eh, para, para ensayar y de esa manera en conjunto como grupo de damas y como mujeres alabar al Señor. Gracias a Dios por eso. Les invito a que ahí en su boletín, si alguien no tiene su boletín, por favor alza la mano y se los podemos hacer llegar. Se ubiquen en la página número 5. Página número 5. Si alguien no tiene el boletín, que entregamos ahí a la entrada, ahí la hermanita Milady se está repartiendo. Estamos todos con el boletín. La reflexión del día de hoy está en la página número 5 y tiene como título una pregunta, ¿no? Una pregunta bastante llamativa. ¿La oración es tu línea de emergencia? ¿Cuántos hermanos aquí han tenido que llamar a la policía alguna vez? ¿Sí? El vecino ruidoso o el vecino que pelea, ¿sí? Con la esposa o con los hijos o por diferentes. Entonces, en muchas ocasiones hemos tenido que llamar a esa línea de emergencia, pero en muchas ocasiones no tenemos a la mano el número de la línea de emergencia. Llamamos al 911 o al que corresponda, pero eso nos remiten a un CAI donde están todos y no tenemos, como debería ser, el número de la zona o del cuadrante. Y así pasa muchas veces con la oración. Vamos a tener en cuenta lo que está planteado en la reflexión. Dice, Dios responde al clamor de auxilio cuando estamos perdidos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Líneas como el 123 o el 911 existen con el propósito de auxiliar a aquellos que están en peligro. Muchas veces nos encontramos en ese peligro. La oración a Dios tiene un fin similar, aunque no debería llegar siempre al punto de tener que invocar como una petición en busca de ayuda o auxilio. Pero Dios siempre está presto a escucharla, sin importar el tono en que la tengamos que hacer. El apóstol Pedro en el sermón del Pentecostés utilizó el invocar el nombre del Señor como esa línea directa de emergencia para que los judíos pudieran acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Muchos nos vemos en circunstancias donde tenemos nuestras líneas de emergencia, a las cuales acudimos en busca de una salida a nuestras dificultades. Posiblemente un familiar, un amigo, el banco, entre tantos, aunque no siempre nos van a sacar sanos y salvos de estas. La Biblia nos enseña que Dios promete ponernos a salvo siempre y cuando Él sea nuestra línea abierta y directa, a quien acudimos en primera instancia en oración. Y mire qué bonito que dice que Él sea nuestra línea abierta y directa. En muchas ocasiones nosotros cometemos el error que menciona anteriormente, ¿no? Tenemos una dificultad, si es económica, a los prestamistas, gota a gota, como dicen por aquí, pagadiarios, o si es emocional, equivocadamente, vamos al amigo, a la amiga. Entonces, dice en la reflexión que el Señor debe ser pues nuestra primera opción, porque es una línea que siempre está abierta. El Señor no tiene horario. Call center 24 horas, ¿no? Todo el tiempo, ¿sí? No descansa ni un día. Siempre es una línea abierta y lo mejor es que no tenemos que marcar extensión, ¿cierto? La extensión no existe. Si oramos al Señor, es directamente hacia Él. Recuerda, la oración te acerca más a Él. Y aunque no te dé la salida a tus dificultades, sí te puede dar paz en medio de esto. Por tanto, procura que siempre que te veas envuelto en alguna circunstancia difícil, Dios sea el primero que acudas.
interesante, ¿no? Para autoevaluarnos cada uno de nosotros. Dice una pregunta aquí, ¿cuáles son los medios que busca para salir de apuros? ¿Es la oración tu línea directa a Dios? Nos respondemos nosotros eso, ¿no? Individualmente ahí. Recuerda que hay circunstancias en las que entramos y no podremos salir a menos que busquemos la salida por medio de la confianza que tengamos en las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Confía solamente en Jesús para la salvación de tu alma. Vamos a leer todos a la cuenta de 3 este último texto que se encuentra ahí entre comillas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Existen circunstancias que solo tienen salida por medio de la oración. Que esta sea tu línea abierta de comunicación con Dios y no solo. Bonito mensaje, ¿no? Creo que es bastante claro y es bonita la comparación. En muchas ocasiones lo utilizamos como emergencia, pero no debe ser la ocasión primordial. Pero el Señor también está abierto a eso. Vamos a orar y agradecerle a Dios porque, como lo dice la reflexión, es una línea que siempre está atenta a nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias damos por que nos recuerdas a través de su palabra que es usted un Dios que escucha a sus hijos, Padre Celestial, que no tiene tiempo, no tiene horario y siempre está ahí a oídos prestos, Padre, para escuchar no solamente nuestras emergencias, nuestras necesidades y peticiones, sino que también, Padre, mereces y debemos darle a usted gloria, honra y honor, Padre Celestial, a través de nuestras oraciones. Gracias porque a pesar de ser nosotros inmerecedores de su amor, de su palabra, de su poder, de su grande misericordia, es usted un Dios amoroso y como ese buen Padre que siempre está atento a escuchar a sus hijos. En el nombre amado de su Hijo Jesucristo, le damos gloria, honra, amén y amén. Bien, vamos a pasar nuevamente el grupo alabanza y vamos a seguir en este caso alabando al Señor. En algunas ocasiones nos conectamos con la familia, mi familia nos conectamos para orar y cantar al Señor y hablar de nuestras dolencias. Y uno allá de mis hermanos dijo, pues para que no tengamos dolor es necesario que Cristo venga. Y es verdad, aquí tendremos aflicción. Mientras tanto que seamos glorificados, entonces cantémosle con gozo, con alegría al Señor. Mi corazón cantando está de Cristo. Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque la vida está atribulada, espera un día ver al Salvador. Entonces seguiré cantando.
Así es, gocémonos con el siguiente cántico. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Uy, todos bien. 1, 2, 3. Señor debe ser proclamado, anunciado, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La
Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pueden tomar su lugar, hermanos. El mismo. Bien, hermanos, bienvenidos a aquellos que van llegando después o en medio de la alabanza. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar un tiempo bastante especial, que es el tiempo de las ofrendas. Y los voy a invitar a que abran su Biblia en un versículo o un texto muy conocido, 2 Corintios 9, versículo 6 y 7. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Un texto bastante conocido por nosotros y lo voy a leer a favor de ustedes. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces cuando leemos este versículo 6 se malinterpreta, ¿no? Asimilamos generosamente con mucho, pero recordamos aquella historia de la viuda, ¿no? Que aún no teniendo mucho, lo dio todo. Y el Señor vio el corazón de ella, que ofrendó pues con un corazón alegre. Entonces, según haya prosperado el Señor y según haya preparado, vamos a pasar a este bonito tiempo. Y luego le voy a pedir al hermano Ramiro, luego de que todos hayan pasado y que hayamos cantado, que sea orando por las ofrendas. Y vamos a, mientras entonamos unas alabanzas, en el mismo orden que generalmente lo hacemos, pasa a los niños, jóvenes, mujeres y hombres. Y así vamos dándole paso a la alabanza. Grandes son tus maravillas.
glorificamos. Gracias por las ofrendas, Señor, que has puesto en el corazón de nuestros hermanos, Señor, depositar en esta mañana, Señor, que como oramos, Señor, en ocasiones anteriores, Señor, sabiduría para la administración, temor, Señor, hacia ti, para el manejo de estos dineros, Señor, pues son para ti, Señor, para alabarte y glorificarte. Gracias en Cristo Jesús. Bien, gracias Edward. Y damos paso al pastor para que nos colabore con los anuncios y él va a tener la dirección en la enseñanza el día de hoy. Buenos días para todos. Este es el día que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? Bueno, estamos muy gozosos por lo que el Señor viene haciendo en la vida de cada uno de nosotros y darle gracias a Dios por estas mujeres y también al grupo de alabanza que se dispusieron el sábado pasado. Y me llama la atención que uno normalmente se da mucho palo y decían ellas, es que no me escucho y es que yo no sé cantar. ¿Y qué tal ese coro como se escuchó de bonito hoy, cierto? Ahí el hermano Eduardo nos desafió a los varones, a los jóvenes, un día de estos que podamos tener la participación de todos en el servicio. Muy bien, antes de pasar a los anuncios, un saludo especial para todos. Y no sé si de pronto hoy nos está acompañando alguien por primera vez que yo no haya visto, o que usted no haya visto, que no haya venido por... Yo quiero aprovechar y si alguien ahorita me alza la manito desde allí, yo quiero presentar hoy dos personas. Hoy nos está visitando Alejandra. Alejandra ya para algunos es conocida. Ella se venía congregando con la iglesia de manera virtual y el Señor le permitió pues ubicarse de nuevo en muchos aspectos. Y regálanos un saludito, Alejandra, ahí desde tu puesto. Entonces ahí ella nos va, pues la idea es que se va a empezar a congregar con nosotros y está muy contenta pues por esa noticia. Vamos a orar también por ti. Hoy también nos visita una amiga de la casa, una amiga desde Río Negro, es la mejor amiga. La mejor amiga de Valeria hoy nos está acompañando, ponte de pie Andrea. Ella viene desde Río Negro, es amiga de la casa y... No sé si hay alguien por primera vez, todos así ya viejos, conocidos, dice el dicho, ¿cierto? Bueno, recuerde martes, jueves y sábado, la denominación tiene un programa especial para la iglesia a nivel nacional y es la tertulia de la mañana. ¿Usted cómo se ha visto motivado por la predicación de la palabra este mes, estos 2 meses con la motivación de la oración? Ahí estamos motivando a través de las reflexiones, de la predicación. Y la iglesia tiene 2 lugares, 2 espacios, permítame, para que usted pueda practicar y más que una práctica espiritual, es derramar su alma allí, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, miércoles 6 a 7 de la mañana virtual, y si usted dice, no, yo voy de camino al trabajo, bueno, todo lo que implica esto, entonces domingos 9:30 de la mañana, el grupo de alabanza tiene un espacio para oración y lo dirigimos con los directores a toda la iglesia. Entonces, si usted tiene algún motivo, como es lo que decía ahorita Eduardo, ¿no? Hay personas enfermas muy cercanas a nosotros que yo creo que ameritarían mucho nuestro acompañamiento en oración, no es otra cosa que podamos hacer, ¿listo? Para los que vienen en el estudio bíblico el martes, recuerde que es cada 15 días, entonces este martes nuevamente el tiempo de estudio bíblico de 7 a 8:30 de la noche. De hoy en 8 días yo quiero motivar, ¿dónde están los niños de la escuela dominical acá hoy? Alcen la mano los niños, que ellos también participan. Siempre hoy hay hartos, ¿no? A veces hay poquitos, hoy hay hartos. De hoy en 8 días tienen la motivación y les pongo el desafío a los niños porque tienen que traer a sus papás. Y no los van a traer al culto, ¿no? Ellos los traen al culto, pero hoy en 8 días tenemos un taller, yo lo he venido diciendo, padres e hijos. 2 de la tarde vamos a tener un muy buen tiempo para enseñarles motivos, estrategias para memorizar la palabra. Entonces, atesorando la palabra de Dios, ¿listo?
2 de la tarde tiene una inversión de 10.000 pesitos para refrigerios y algunos materiales. Entonces, por favor, con Valeria, con mi hija, usted se puede inscribir para saber con cuántos contamos de hoy en 8 días. Si el Señor permite, el próximo lunes festivo 20 vamos a tener una brigada de aseo general. Hay algunos hermanos que se adelantaron y nos dijeron, yo quiero hacerlo, pero si usted tiene tiempo libre el lunes 20 de junio festivo vamos a estar acá. También tenemos la motivación, hay un hermano que secretamente dijo, yo quiero que pinten las sillas de afuera, las de madera. Entonces, si usted quiere y de pronto no puede venir y quiere unirse para traer lija, traer pintura, traer cualquier cosa, entonces lunes 20 de julio vamos a estar acá, una brigada de 9 de la mañana hasta donde el Señor nos regale las fuerzas el próximo lunes. ¿Listo? Y ahí estamos motivando a las mujeres. Si de pronto esta semana se animó una más, ya van 5. Iban 4, ya van 5. Si hay alguna que de pronto quiera conocer el Instituto Bíblico y tener esta oportunidad, entonces la Convención Nacional del 22 al 25 de junio en Ocaña, yo quiero pedirle a toda la iglesia que nos esté apoyando por motivos de orden público, por todo lo que se pueda presentar. Estamos orando a nivel nacional, ya van 300 mujeres aproximadamente para este evento, entonces queremos que el Señor les permita tener ese espacio a ellas. El Instituto Bíblico tiene un espacio que se llama capacitación o curso intensivo bíblico avanzado, aliancista, para todos aquellos que quieran capacitarse, una semana en el Instituto Bíblico a solo estudiar. De ahí hemos pasado muchos, de ahí se ha pasado a muy buenas capacitaciones, entonces ahí está ese curso ofrecido por el Instituto Bíblico. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ahorita que salen los chicos tengan una muy buena oportunidad para aprender. Papito, mamita, por favor no se le olvide preguntarle, interactuar con los maestros de escuela dominical. Esto es un trabajo mancomunado. Hemos querido que lo que ellos ven es lo que ustedes ya vieron, para que lo que el maestro le enseñe usted lo pueda desarrollar en semana con ellos, en práctica, en reflexiones y todo lo que conlleva este trabajo que es articulado desde la escuela dominical. Señor, hoy damos gracias porque has sido fiel en traernos hasta acá. Hoy el salmo del día nos recordabas que este es el día que tú preparaste, Señor, y queremos alegrarnos y gozarnos en él. Gracias, Señor, porque en medio de tantas dificultades que a algunos se les presentaron hoy, enfermedades, situaciones de la casa, Señor, a los que hoy estamos acá queremos gozarnos en tu palabra, en la oración y en la comunión, Señor, los unos con los otros. Gracias, Dios bendito, por ser fiel y misericordioso. A ti te alabamos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, los maestros de escuela dominical y los chicos van a ir saliendo. Usted ya tiene su boletín, ¿cierto? Hay alguien que de pronto no lo tenga y quiera allí ubicarse en la... Ahí está ya el bosquejo, vamos a ampliarlo de alguna manera. Entonces, usted se va a ubicar en el Salmo 51 y la idea es que posiblemente usted ya ha escuchado este salmo, lo ha leído, hasta posiblemente algunos ya lo habrán enseñado. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y hoy tiene la intención de traer una reflexión a su vida, una motivación a través de este pasaje. ¿Listo? Salmo 51 es un salmo, algunos ahorita lo voy a nombrar, y es de esos salmos joyas de la Escritura. Gracias, hija. Es una joya de las Escrituras. ¿Qué otro salmo le gusta a usted? A mí me gusta mucho el 51. Pero ¿cuáles son esos salmos que usted de pronto dice, lo tengo presente? ¿El cuál? El 46, el 121, el 27, 122 y el 23, ¿dónde está? El 23 es ese salmo también de esas joyas de las Escrituras. Hoy este salmo, yo quiero que usted, no lo vamos a leer como normalmente hacemos, sino lo vamos a ir meditando juntos, pero este es uno de los de los pocos salmos en los cuales aparece en su encabezado el contexto ocasional, el ambiente de donde sale, y recuerde que los salmos son esos cánticos inspirados por el Espíritu Santo y que llevaban a los salmistas precisamente a lo que veíamos hace 8 días, a derramar su alma delante del Señor.
Sí lo están, sí creo yo que la Reina Valera y varias versiones tienen ese encabezado. El título, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. ¿De quién es este salmo? De David. ¿Cuándo? Después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Para mí, y permítame utilizar esta expresión, esta es una de las maneras en las cuales el Señor ha expresado que su palabra es viva y eficaz. No sé de dónde humanamente podría salir sabiduría como la del Señor para mostrar lo que hizo Natán. No sé si todos tienen el contexto cuando le hace reflexionar, le hace compungir su corazón a David diciéndole, había un rico, y le pone una parábola, porque las parábolas no solo son del Nuevo Testamento, sino le dice, había un rico con muchas propiedades, con muchas ovejas, y vino y le quitó a uno que solo tenía uno. Y David en su grandiosa justicia, recuerde que no estamos idealizando a los personajes de la Biblia, y David dice, traedme a ese, y lo expresa de una manera, y le vamos a justiciar. Y dice Natán, ese eres tú, Señor. Interesantemente, David pensó por mucho tiempo ocultar su pecado, y viene Natán el profeta, y en cierta manera le dice, ¿y qué has hecho con tu pecado? Hoy este salmo lo titulé, busca la pureza de tu corazón ante Dios en oración. Ahí va a aparecer una imagen. ¿Cuántos conocen este animalito? Bueno, ahí aparece el título, va a aparecer el tema, y es que David proclama el perdón fiel de Dios a través de la confesión. No es un salmo específicamente, le hemos dado un énfasis de la confesión, sino es un salmo del perdón fiel de la justicia de Dios. Una pregunta que yo quise considerar dejar en ustedes es, ¿tú buscas el perdón de Dios al confesar tus pecados? ¿O te pierdes de la prosperidad que trae esto al ocultarlos? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que los oculta no prospera, dice el proverbio. Ahí va a aparecer un animalito. No han hecho ay. ¿Algunos lo conocen? Gracias. Se llama arminio, o algunos lo llaman armiño. Es un animal en vía de extinción, muy valioso porque su piel es muy apetecida por los cazadores de pieles, y está por eso precisamente extinguido, está en vía de extinción. Y hay algo que quiero que se quede en su mente de este animalito. Este animalito es muy hábil, es hasta muy agresivo porque caza conejos, es muy hábil, muy veloz, pero cuando él lo van a cazar, es interesante que este animalito, tan difícil que es de cazarlo por lo veloz, lo que prefieren los cazadores es que van a la cueva, apenas él sale, lo hacen salir, y apenas él sale, le untan la entrada de su cueva de lodo, de brea, de estiércol y de una cantidad de cosas. Entonces, cuando lo están cazando, es interesantemente que él prefiere, se rinde, se entrega y se suelta ante sus cazadores, porque prefiere mantenerse limpio, prefiere morirse que mantenerse sucio. No sé si usted se va a dar cuenta ahorita a lo largo de este salmo, cuando uno mira las impresiones, la idea de limpieza, suciedad, rebelión, maldad y pecado. Le recomiendo, si usted quiere saber más de él, en YouTube hay una cantidad de ilustraciones y de maneras en que amplían lo que hace el animalito. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que la pureza del arminio prefiere morir que ensuciarse. Llévese esta frase, por favor. El arminio prefiere morir que ensuciarse. Pero como vamos a hablar precisamente de la urgencia en estas épocas y en todos los tiempos de pureza espiritual, y sobre todo ser conscientes de la necesidad que tenemos de limpieza espiritualmente hablando. ¿Usted ha visto esos publicidad o propagandas acerca de productos de aseo personal y del hogar? Ese escenario que muestran, un escenario blanco, puro, y es interesante que la sensación de limpieza y protección que ofrecen
La frase es: elimina hasta el 99.9% libre de bacterias y virus. Yo estoy haciendo propaganda aquí. Y frente a la condición de muchos, me llama la atención que esta sensación de limpieza que el animalito y que el Salmo nos quiere mostrar espiritualmente hablando, es qué tan conscientes somos nosotros de la necesidad de limpieza espiritualmente hablando, pero también qué tan intencionales somos de no pecar para no ensuciarnos. Aquí la ilustración, no sé si usted se ha dado cuenta hasta dónde, y con la idea de la indigencia, estos hombres que uno encuentra por la calle, hasta dónde son conscientes e intencionales con su suciedad. Cuando uno mira a una persona de estas, es realmente pensar si él está consciente de que está sucio o inconsciente de realmente la necesidad de estar limpio. Yo no lo estoy hablando solo en cuestiones de higiene personal, higiene física, sino aquí yo quiero que usted ilustre la idea de mantenernos limpios espiritualmente hablando. La manera en la que vemos el pecado y no nos consideramos, así como el indigente, que no hay necesidad, que cosas que nos ensucian y no tenemos ninguna intención de limpiarnos. Es interesante lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a la casta sacerdotal de aquella época, donde les dijo: ustedes están limpios por fuera, pero por dentro, y esa expresión es una cosa impresionante, parecen sepulcros blanqueados. La pregunta es si, como Pablo le dijo a Timoteo, nosotros tenemos la intención, buscamos y somos conscientes de la necesidad de conservarnos puro. Primera de Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. Y hay muchas expresiones en las cuales el Señor nos va a hablar de limpieza. ¿Somos intencionales con nuestra pureza o realmente nos hacemos, y permítame las comillas, nos hacemos los inconscientes del pecado? Mire esta idea de que va a aparecer aquí. Ser conscientes, usted lo tiene en su boletín, ser conscientes de la suciedad del pecado y de la necesidad, ojo, no solo de una limpieza exterior, sino de una pureza interior para no tener que aparentar que estamos limpios sin estarlo. Ese es el primer paso para tener un corazón puro delante de Dios. Es interesantísimo cómo el salmista y muchos intentaron ocultar su pecado, engañando a los hombres, intentando engañar a Dios. Recuerde que este salmo habla de la excelencia de en el perdón de Dios y no en la confesión solamente. Nosotros a veces, como dice el dicho, nos damos pañitos de agua tibia intentando con una confesión que no es decir y estar de acuerdo lo mismo con Dios. David es consciente que la confesión de su pecado era relevante en su intencionalidad por mantenerse en una relación pura delante de Dios, pero de la práctica de la confesión de David en este salmo, él quiere elevar la confesión y no solo decir que está de acuerdo con Dios, sino quiere proclamar la justicia, el perdón y la fidelidad de Dios en esto. Recuerde, hermano, que las prácticas que hemos venido desarrollando, no está la magia, no está la clave en las prácticas. No es la oración la que perdona, es Dios quien perdona. Debemos tener cuidado en poner más énfasis en las prácticas y no en una relación de ver a Dios obrando. ¿Por qué? Porque el salmista es un muy buen ejemplo de nuestra actitud pecaminosa, y es una actitud pecaminosa porque es más sucio no estar sucio, sino intentar ocultar el pecado delante de Dios. No sé si usted se acuerda de esos niños o cuando éramos niños y nos mandaban a bañar y le decía uno a la mamá: mamá, yo ya estoy limpio, pues yo me bañé ayer. No sé si a usted le pasó alguna vez eso, y mi mamá me contestaba: usted también comió ayer. Entonces me decía: si quiere comer hoy, se baña hoy. Aquí es interesante, y yo quiero ponerle esta idea. La situación de David en uno de sus momentos es interesante, porque lo que el proverbio expresa, que cuando se está más alto
Antes de la caída está la soberbia. Y la soberbia de David estuvo en pretender que su reinado estaba en pleno auge. Recuerde que él estaba en plena época de guerra y le pareció bien estar ocioso. Y recuerde, hermano, que el ocio no es solo cuando usted no tiene trabajo. Aun cuando tenemos trabajo podemos caer en el ocio. Y el ocio es mirar mucho más allá de lo que deberíamos estar mirando. Aquí, la idea de lo que David nos quiere mostrar en su reinado es que esta situación, a punto de su caída, este salmo le inspiró. Como tal, él no ve nada malo en el pecado, porque precisamente él está revelando que por naturaleza, que por nacimiento, por el vientre donde había nacido, él era pecador por su naturaleza y tenía una inclinación, y de esto debemos ser nosotros más que conscientes. Debemos ser, digámoslo así, dogmáticos en establecer que por naturaleza usted y yo somos pecadores. Aquí dése cuenta que la apariencia de piedad que intentó ocultar el pecado de David no era solamente lo que estaba en juego él como rey, sino lo que realmente está en juego en la posición en cualquiera que usted y yo estemos. Lo que realmente está en juego es el testimonio de Dios. Nosotros a veces pensamos más en nuestra reputación, en el qué van a decir de mi familia, qué van a decir de mí, y no qué va y cómo va a quedar el nombre de Dios en lo que yo estoy haciendo, escondiendo en este caso del pecado. Yo le pongo un ejemplo en relación con Dios y con tratando de asimilarlo con nosotros. ¿A usted qué le duele más? ¿Que lo ofendan y le pidan perdón? ¿O que le oculten las cosas y le aparenten que todo está bien cuando usted ya lo sabe? ¿Cierto? Es interesantísimo porque tiene que ver muchísimo cómo le vamos a ocultar a Dios y le vamos a aparentar que todo está bien. A su esposo, a su esposa, a sus padres, a cualquiera le podemos esconder una cantidad de cosas. Lo interesante es que hay verdades que todo en algún momento va a salir a la luz. Lo que Dios espera de nuestra relación con Él es que seamos sinceros, no que seamos perfectos. Ahí quiero ponerle la idea, precisar con ustedes. La limpieza espiritual viene cuando somos conscientes de la justicia fiel de Dios y no cuando pretendemos aparentar perfección, ocultando el pecado para no prosperar. Yo quiero poner ahí en el contexto, recuerde que es el adulterio de David, que escandalizó su reinado y lo puso en peligro, pero esta composición de este salmo le llevó a ser consciente de su suciedad, de la suciedad del pecado y las consecuencias que esto traería. Y de esto tenemos que ser más que conscientes, debemos ser intencionales. No sé si usted me ha venido poniendo atención en esto. Y hay que ser tanto conscientes como también intencionales. Nosotros muchas veces pensamos que le tenemos más miedo a la consecuencia del pecado, pero no solo es la consecuencia y lo que eso implica en otros alrededor, sino también está relacionado en cómo nuestra propia vida. Aquí usted se va a dar cuenta de un David que no solo se sentía sucio, sino que también se sentía enfermo. Y es curioso que cuanto la naturaleza pecaminosa nuestra es motivo de enfermedades, pero el pecado que no confesamos lleva a generar mucho más en nosotros, tanto física, emocional como espiritualmente. Yo quiero poner aquí una idea pensando en este pensamiento de cómo nosotros utilizamos la tentación, porque el contexto de lo que está pasando en David fue una tentación y lo que su ocio le llevó a hacer fue coger lo que no le pertenecía, y de esa manera la tentación nos lleva a muchos de nosotros. Pero la tentación tiene dos intenciones: o la aprovechamos para exaltar el nombre de Dios y tenerlo por justo y digno, o le damos una oportunidad al diablo y cedemos a la tentación. No sé si usted tiene presente esto, pero la tentación no es mala, porque todo el tiempo vamos a ser tentados. Lo que el Señor dice, el problema es cuando cedemos a la tentación, cuando la presión de muchas cosas nos lleva a hacer lo que realmente a Dios no le hace daño,
Yo quiero que usted sea consciente de esto. Cuando usted y yo pecamos, Dios no le hace daño. Su nombre es blasfemado, pero a la vez hay muchos otros que estamos dándole honra al nombre de Dios. Pero el pecado literalmente a quien le va a hacer daño es a usted y a mí cuando lo hacemos deliberadamente y cuando intentamos ocultarlo. Hay una cosmovisión, una perspectiva que yo quiero dejar, y es: tenemos que ser muy intencionales en conocer cómo percibimos el pecado y cómo percibimos mi pecado, nuestro pecado, pero también cómo percibimos el del otro. Hubo una discusión teórica por muchos años. Ahí aparecen dos representantes de la época de la Ilustración, supuestamente de una época de luz intelectualmente, y estos dos hombres, Nicolás Maquiavelo y Jean Rousseau, tuvieron una discusión pensando en eso que dice allí: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El hombre es malo, si el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Yo hace mucho tiempo le hice el análisis considerando lo que realmente pensamos, y usted y yo tenemos que ser conscientes de que somos pecadores. Y ahí dice la frase, quiero precisamente tocarla: la cosmovisión bíblica de la naturaleza del ser humano establece, esto es lo que los hombres han llegado a pensar: somos buenos, pero la sociedad nos corrompe. ¿A qué nos lleva eso? A que la culpa no es mía, la culpa es de todos ustedes que me corrompieron. Y la otra posición es pensar, es que yo soy bueno, soy malo por naturaleza, pero si tengo que ser bueno, entonces voy a tomarlo como una elección. El Señor, a lo largo de todas las escrituras, la cosmovisión bíblica que Él establece de nuestra naturaleza, es lo que dice allí. Nosotros no somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Es muy distinto. A veces justificamos nuestro pecado y decimos: es que yo lo hago, yo lo hice. Lo que el Señor quiere llevarnos a considerar es: somos pecadores por naturaleza. Esto es lo que David nos va a mostrar. Yo quiero que miren ahí en su boletín las dos percepciones para obtener la limpieza espiritual de la cual nos habla el Salmo. Y la pregunta sigue siendo: ¿somos inconscientes del pecado o indiferentes a este, o realmente somos intencionales con la pureza espiritual? A veces la gente dice: es que ser santo, ser puro, ser bueno, todo lo que el Señor establece es difícil. Y sí, es una realidad que es difícil, pero no es imposible. Ayer precisamente estábamos tocando el tema de Daniel capítulo 1 con los jóvenes, y es interesante que el propósito de su corazón fue no contaminarse con la comida del rey. Ese fue el propósito de Daniel. En el capítulo lo que aparece es eso, y usted mira lo que consigue, lo que sigue, precisamente dice que Dios le contestó, lo respaldó, le dio gracia, y a través de eso hasta lo recompensó. Le dice que era mayor, 10 veces mejor que la gente de su época. Y a eso nos está llamando el Salmo. Miremos que la primera percepción que David nos da es que debemos conservar el carácter puro de la santidad de Dios. Así como le llamó Pablo a Timoteo: consérvate puro. La idea de lo que está diciendo David es conservarse en el carácter puro de la santidad de Dios. Después de su pecado, vamos a ir mirando de una manera sintética cómo la petición de David para limpiar la suciedad de su pecado. Y mire lo que él primeramente hace. ¿Qué debemos tener consciente frente a esta situación? La suciedad del pecado nos vuelve inconscientes a la necesidad de pureza del corazón. Eso es lo que yo le decía: hasta qué punto muchos indigentes ya se acostumbraron a la suciedad y no se han dado cuenta de qué manera eso está deteriorando sus vidas. Y muchos somos, o como dice el dicho, muchos prodigamos espiritualmente y terminamos donde no debemos, siendo indiferentes a la necesidad que tenemos de un corazón puro. ¿Cómo él conserva este carácter? En los versículos 1 al 6 nos dice que es a través de la confesión del pecado. Y lo que en el versículo 1 él acude, lo hace solo
Y él no encuentra otro motivo, y me llama la atención que él dice, ya soy consciente de mi pecado y entonces no necesito justificarlo, no necesito esconderlo, solo necesito de la piedad y la misericordia de Dios. Él sabía que solo en Dios podía encontrar misericordia y piedad. Por eso le preguntaba yo ahorita, ¿qué percepción tenemos del pecado del otro? Por eso el Señor nos dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre que es misericordioso. Yo cuando me encuentro con este salmo me llama la atención, ¿qué pasaría si mi persona, y siempre le he tenido y ruego sus oraciones, porque ministerialmente uno de los pecados más escandalosos, porque no es más grave, más escandalosos es un adulterio. Y no solo en mí como siervo y pastor, en una cantidad de hermanos que son hombres de fe, y cómo veríamos si ese hermano cae en adulterio. El problema es que nosotros somos tan duros que le caeríamos con todo el peso de la ley. Pero que cuando somos nosotros los que necesitamos de misericordia. Por eso David nos está diciendo en el versículo 1, solo por la misericordia de Dios nos podemos acercar a Él. Versículo 2, le pide y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es interesante que él ya sabía que la maldad natural de él y su pecado le ensuciaban. ¿Y cómo limpiamos? La ilustración que David está utilizando no solo era en las lavanderas de aquella época que salían a los riachuelos con la lejía a despercudir su ropa, sino también estaba relacionado con la manera en la cual se expiaba, se perdonaba el pecado en aquella época. Por eso nombra ahorita el hisopo con el que rociaron la sangre de los dinteles. Precisamente eso era lo que él estaba buscando, justificación por la pura gracia, por medio de la fe. Y lo que hace él, y esta parte yo creo que es muy humanamente hablando, y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ¿quién? No de Dios precisamente, lo que el pecado había hecho. Eso es como cuando uno sabe que ha hecho lo malo y pretende aparentarlo. Hay un momento donde uno, ¿qué más que uno para ser consciente de eso? Y lo interesante que él avanza, él dice, yo reconozco, pero realmente no solo ofendí a Urías, no solo ofendía a Betsabé, no solo ofendía al reino completo, sino el pecado está directamente contra ti, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Habla de la omnisciencia de Dios, para que tú seas reconocido en tu palabra justo y tenido por puro en tu juicio. Toda la escritura revela que Dios es un juez que juzga con justicia y solo Él tiene un buen juicio y solo a Él podemos acudir para alcanzar gracia y misericordia. Y dice el versículo 5, lo que les nombraba ahorita, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Siendo conscientes, y yo quiero acuñárselo más a ustedes esta mañana para darle a entender, sobre todo sea consciente que todo aquel que se ponga frente a usted, todo aquel que no sea usted, es pecador por naturaleza. Nuestra tendencia natural es a ofender a Dios y lo hacemos a través del prójimo. Seamos conscientes de lo que realmente somos. A veces, y más cuando hablamos de fe y hablamos de iglesia, pensamos que porque ya conocemos algo de Dios, porque ya llevamos ciertos años, pensamos que ya somos perfectos y condenamos a los demás. Seamos conscientes que inicialmente el otro es pecador, pero yo soy más pecador. Y por último, en el versículo 6, la confesión. Todo esto de los versículos 1 al 6 nos está hablando de cómo se hace una confesión, qué debe conllevar una confesión. Pero lo último, lo que está hablando es que tiene que ser por medio de una intimidad sincera con Dios. ¿Sabía que ese es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como cristianos? Y es ser lo más sinceros con Dios, porque dice aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y lo dice que es en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si nosotros fuéramos más conscientes de la realidad que tiene
el tener intimidad con Dios, una comunión personal, no nos preocuparíamos tanto por si no vamos un domingo a la iglesia, porque el domingo lo de la iglesia es un resultado de lo que se ha venido obrando en una semana. Ahí el Señor nos está motivando que la confesión es el medio, pero lo que se va a alcanzar es la purificación del carácter. Y ese carácter suyo y mío tenemos que no confundirlo. Hoy en día confundimos el concepto carácter, eso se habla mucho en las redes, y confundimos una persona de carácter con alguien que se aíra. Uy, ese sí es de carácter. Pero quien realmente es de carácter es quien realmente puede dominarse a sí mismo y no reaccionar. Ayer le decía a los jóvenes, y me encontré una frase de Charles Swindoll, que dice que el 10% de lo que nos pasa en la vida responde a lo que el 99%, 90%, cómo reaccionemos a ello. Cómo reaccionamos ante la ira del otro, cómo reaccionamos ante el pecado, ante la tentación, ante la condenación que tendemos a hacer de otro. Y aquí dése cuenta que él está hablando de lávame en el versículo 2, y ahora en el versículo 7 le está diciendo no es suficiente con un lavado. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? No, ustedes ya están limpios todos, pero aquel que se limpia es necesario, el que es limpiado es necesario que sea limpio constantemente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 55 dice que venga, el Señor invita al pueblo y vengan y estemos a cuenta, y sus pecados son rojos como la grana, los emblanqueceré como la blanca nieve. Dese cuenta en el versículo 7 que la purificación del carácter está relacionada con la condición física, emocional y espiritual en la cual él se encontraba, y él estaba desanimado. Y es que no hay otra cosa con la cual el enemigo inicia en el pecado, y es desanimarnos, porque por ahí el enemigo empieza a meterse de muchas maneras. ¿Usted sabe cuánto en la vida tenemos que luchar con el desánimo? Yo siempre pongo el ejemplo, como si podemos luchar con el desánimo del lunes, que nos toca trabajar, y nos toca, y vamos. Para eso sí no nos desanimamos, porque como la motivación es monetaria, entonces ahí sí nos toca. Aquí él aviva el ánimo a través y alcanza a través de la confesión, su ánimo lo recupera, y literalmente es para alejarse del pecado, porque recuerde que el pecado tiene poder sobre todo aquel que no cree en Cristo, pero sobre nosotros intenta muchas veces tomar nuevamente ese poder de poseernos. Y aquí el pecado es de una manera interesante, él lo caricaturiza, él lo personifica y dice que el pecado toma lugar. ¿Pero para qué? No solo para alejarse él del pecado, sino su confesión y la purificación de su carácter, la manera en la cual él desarrollaba su carácter en confesión, le llevó a buscar un corazón recto delante de Dios. ¿Se acuerdan de la idea de no idealizar a los personajes bíblicos? Aquí hay un ejemplo que uno de los testimonios de las mismas escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre, una mujer, un joven conforme al corazón de Dios no es aquel que no peca. La ilustración está en este salmo, un hombre, una mujer, alguien de fe conforme al corazón de Dios, es que cuando peca no lo oculta, lo confiesa, se aparta, trabaja en su pecado y no trabaja en el de los demás, a menos de que sea para edificar y ayudar. Allí, literalmente, la relación en la cual el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento le hacía pensar a él, ojo que aquí no está hablando de la unción del Espíritu Santo como de la idea de salir y entrar para salvación, sino recuerde que Dios utilizó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sobre todo en situaciones de reinado, y lo hizo en tanto jueces como reyes de la época dorada de Israel, y esta era la manera en la cual buscaban sabiduría. Y yo quiero hacerle una aplicación. Muchas de las situaciones de nuestra vida laboral, académicamente, sí tienen que ver en la relación en la cual nosotros tengamos el Espíritu Santo. Que no lo apaguemos, no lo contristemos, sino que mantengamos una vida llena del Señor Jesús,
llena del Espíritu Santo, llena de su palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Y por último, no era que él hubiera perdido su salvación, sino que él estaba perdiendo el gozo que había encontrado en esa salvación. Y le dice, y que el espíritu noble me sustente. Recuerde, hermano, que conservar un corazón puro delante de Dios solo es posible a través de esa confesión del pecado que nos va a llevar a alcanzar la purificación de nuestro carácter. ¿Qué tanto trabajamos en nosotros? Por ahí hay un dicho que dice que a veces tenemos que poner un avisito: cuidado, persona en construcción. Estamos en construcción permanentemente y la confesión no es el fin, es un medio para alcanzar algo más grande. Pero por último, me llama la atención que David nos muestra su responsabilidad y nos motiva a pensar su pecado. Cuando usted haya pecado, tiene que buscar la manera de preguntarse: ¿a quién afecté? ¿A quién lastimé? ¿A quién lastimé? ¿A quién realmente le afectó mi pecado? Y allí él dice: mi pecado. Yo pensaba en David, y esto tiene que ver mucho con nuestra credibilidad, ¿no? David, el rey que había matado a miles y que había superado a Goliat y que lo aclamaban y que le salieron hasta a bailar y a danzar en esa época. Pero ahora, ¿con qué moral y con qué autoridad él venía a decirle a los hombres: vamos a la guerra? ¿Qué pensarían los hombres de esa época? Recuerde que esa situación nosotros tenemos que, el pecado no es solo la confesión privada e íntima con el Señor. Y yo estoy poniendo el ejemplo del rey David para que nosotros lo pensemos. Es más duro cuando es un pecado que afecta a una congregación. ¿Sí? Por eso les ponía el ejemplo del adulterio de un pastor, de un líder. Pero cuando posiblemente es en casa, a veces nosotros como esposos y esposas, de aquellas que también lastiman, ofenden, y a veces esperamos la noche y vamos al cuarto y le decimos: amor, perdóname, pero no nos dimos cuenta que mi pecado lo fijó mi hija, mis hijos. A ellos también hay que pedirles perdón. Posiblemente ellos también se vieron afectados. Y David, de los versículos 13 al 19, lo que él hace es una pretensión y un ofrecimiento para restaurar la mancha de su pecado. Y era lo que él decía: perdí mi testimonio, pero lo voy a recuperar y lo voy a mantener para que el nombre de Dios sea exaltado. Ese mal testimonio que el pecado deja, al no ser intencionales, quita toda disposición para servir a Dios de corazón. Recuerde que el trabajo de David, el testimonio de David, tenía que ser y estaba relacionado con su trabajo como rey. Y él está diciendo: es necesario dar un servicio, dar un testimonio de servicio integral. Versículo 13, él le pide a Dios y le ofrece a Dios que con el perdón, la misericordia que estaba encontrando, le diera una oportunidad de una nueva vida para ofrecerle a otros una nueva vida. Versículo 13, entonces cuando tú me limpies, me purifiques, me laves, enseñaré a los transgresores tus caminos, y el resultado será que los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe que hay la manera y el medio que Dios estableció para la salvación de los perdidos? Es la predicación del evangelio. Pero sabe que el buen testimonio es un muy buen acompañamiento a la predicación del evangelio. No lo sustituye. Cuidado, porque a veces decimos: es que yo predico con mi vida. Qué miedo, porque nuestra vida es imperfecta y no obedecemos al Señor. Predique el evangelio y en coherencia a ese evangelio viva de la manera más coherente posible con la verdad del evangelio. Y la verdad del evangelio no está diciendo cuando usted condena a los demás o yo los condenamos, sino cuando ofrecemos gracia a los demás. Una gracia que salva, una gracia que restaura, una gracia que da oportunidades, que eso es lo que nos está mostrando David. Y le dice: líbrame de los homicidios. Y recuerde que él había cometido uno, ¿no? Oh Dios, Dios de mi salvación. Ahí empieza la lengua a cantar
la justicia. Me llama la atención que la alabanza a veces se relaciona con los cantos, con los instrumentos, ¿cierto? Y alabar es cantar a Dios, posiblemente en una muy buena traducción. Pero adorar es cuando yo soy el que me ofrezco a Dios, cuando yo soy la ofrenda a Dios, no cuando doy ofrenda a Dios, sino cuando yo soy la ofrenda a Dios. Y el versículo 15 le dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los frutos de labios no son solo cuando cantamos bonito. Los frutos de labios es cuando nuestra vida confiesa el nombre del Señor para perdón, para restauración y para todo lo que esto conlleve. Allí, el versículo 16 al 17 nos muestran lo que el Señor realmente nos pide. Esto yo creo que es una de las cosas que posiblemente ha sido más mal entendida por la actitud religiosa y fanática que tenemos. Tanto como pueblo de Israel le pasó, pero hoy en día sigue pasando. Esta era la distinción que yo le hacía de la diferencia de alabanza y sacrificio y adoración. La alabanza, y en el Antiguo Testamento ofrecían cosas, sacrificaban cosas, pero la verdadera adoración de espíritu y en verdad es cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Versículo 16: no quiere sacrificio. Y es curioso, eso lo sabía David. Y dice: si fuera eso, yo lo daría. Pero no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es un versículo que nos ha motivado y nos ha llevado a pensar realmente qué es lo que Dios quiere. Dios quiere no solo lo que hablamos con nuestra boca, sino tiene que ver con la intención de nuestro corazón, porque a veces nuestras confesiones son muy teológicas y sí sabemos que X y Y y Z cosas son pecado, pero realmente no tenemos un corazón contrito, que realmente nos duela el pecado, que realmente pensemos que lo que hicimos, y nosotros sí somos los de graduar el pecado. Y decimos: es que esa mentirita, es que no hablé tan mal del hermano, es que no hice tal cosa contra mi esposo. El pecado delante de Dios es pecado. Lo único que cambia son la gravedad de sus consecuencias. Pero pecado delante de Dios es pecado. Trate usted de confesar lo más mínimo delante de Dios como lo más grande, pero con una sincera fidelidad al Señor, contando que va a encontrar versículos 18 y 19. Ahí Él quiere recuperar la edificación de su pueblo. Y es curioso que en medio de lo que las promesas, cuando hice la predicación del Salmo 138, se hablaba del pacto que se había hecho con David, y David dudaba de él y pensó que ya no se iba a cumplir lo de que en el reino de él se postergaría el Mesías. Y él precisamente dice y piensa que su testimonio había terminado con las promesas de Dios. Lo interesante es que Dios continúa con nosotros, o sin nosotros, Él continúa. Y allí el versículo 18, Él pide la restauración ahora de su pueblo. No sé por qué, y siendo David un hombre sanguinario, por lo cual no pudo construir precisamente el templo del Señor, Dios le dio una segunda oportunidad con su hijo, que se extendiera, pero ya el reino de Israel no fue lo mismo. En medio de esto el Señor tuvo misericordia, y posiblemente tenemos que ser muy conscientes de que hay pecados que van a lastimar y afectar, y las relaciones ya no van a ser las mismas. Pero el simple hecho que usted busque restaurar esa relación solo por la misericordia, la gracia y la oportunidad de Dios puede cambiar. Y por último, el versículo 19, Él lo que está haciendo es exaltar a Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de mi justicia. Recuerde que la justicia que Él decía era: vamos a condenar a aquel que peque contra los demás, y yo me hago más justo cuando realmente hago ver a los pecados de los demás. Pero Él le dijo: empieza por tu pecado y mira tu pecado con la gravedad con la que mirarías el pecado de los demás, y de esa manera
Los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, se ofrecerán becerros sobre su altar. Muchas veces nosotros pensamos que lo que ofrecemos aquí al Señor, sea económico, sea tiempo, sea servicio, sea lo que ofrezcamos, es más importante que nuestro corazón. Y lo que realmente Dios conoce y ve profundo es nuestro corazón. Qué tan contrito, humillado y dispuesto está nuestro corazón para decir: estoy acá, no solo de cuerpo, sino de cuerpo, alma, espíritu, corazón y todo. Estoy todo completamente para ser sacrificado o para ser de sacrificio a ti. Mantener ese testimonio fiel delante de Dios solo es posible a través de frutos dignos de arrepentimiento para la restauración de muchos. Algunos hablan que este salmo es de la confesión, que este salmo es del arrepentimiento porque tiene su título. Este salmo habla de la misericordia, de la fidelidad y justicia de Dios para perdonar al pecador. Recuerde, usted y yo por naturaleza contamos con el pecado y la naturaleza santa de Dios cuenta con gracia y perdón. Haga esa transacción con Dios, ofrézcale su pecado y Él le va a ofrecer su perdón. Buscar la pureza. Bueno, ¿a qué nos llama hoy el Señor, no? El título tiene la intención de reflejar el bosquejo y el título quiere llamarlo a usted hoy a que usted busque la pureza de su corazón delante de Dios en oración. Sea intencional, hermano, hermana, en buscar la pureza de su corazón. No espere que otro lo haga por usted o no espere que Dios obre de manera milagrosa, que sí lo hace sobrenaturalmente, pero usted tiene que ser intencional. ¿Realmente quiere ser puro delante de Dios? Ojo, puro delante de Dios no es ser sin pecado. Esto es lo que este salmo nos mostró. Ser puro delante de Dios es ser sincero y mostrar nuestros pecados delante de Dios. ¿Por qué se debe este llamado que Dios nos hace hoy? Porque hay una falta de intención de buscar la pureza y santidad delante de Dios. Y pureza y santidad no es hablar bonito. Pureza y santidad es vernos delante de Dios tal como somos. ¿Para qué? Para que la inconsciencia del pecado y sus consecuencias no nos afecten en gran manera. Recuerde que son dos percepciones que usted debe tener frente al pecado. Conserve un carácter puro de la santidad de Dios y mantenga el testimonio del nombre de Dios lo más alto posible, para que de esa manera su corazón mantenga limpio y puro delante de Dios. Concluyo recordándole que buscar la pureza de corazón delante de Dios en oración es conservar ese carácter de la santidad y mantener ese testimonio fiel del nombre de Dios por medio de la confesión que alcanza la justicia del perdón de Dios por la gracia de los méritos de Cristo. Aun si no confesamos nuestros pecados, cuando somos conscientes de nuestros pecados y aun cuando somos inconscientes de los pecados que no somos conscientes, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¿Qué tan intencionales somos, hermanos, con esa confesión del pecado para no ser inconscientes de las consecuencias de un mal testimonio? La confesión es el medio que alcanza el fin supremo, que es la justicia y el perdón fiel de Dios de un corazón arrepentido por haber contaminado su carácter y manchado el testimonio del nombre de Dios. Esta última reflexión quiero que usted la piense y trate de pensar en cómo usted puede pensar en un corazón conforme al corazón de Dios. Recuerde, no es el que aparenta esa limpieza exterior, sino es el que busca la pureza de la santidad por medio de la confesión para alcanzar esa justicia fiel del perdón de Dios. La justicia, la fidelidad del Señor viene solo cuando usted y yo confesamos. Del resto obtenemos su gracia, pero esa relación de un corazón puro delante de Dios solo es posible por la confesión. Señor, llévanos hoy a confesar nuestros pecados y solo tú sabes si hay aquí entre nosotros aquellos que posiblemente estemos
si fuéramos algunos de nosotros ocultando, pretendiendo aparentar, pretendiendo, Señor, mostrarnos justos por nuestros propios méritos y no por la obra de tu Hijo Cristo en la cruz. Gracias porque tú nos justificas por medio de la cruz, por medio de la sangre, por medio del sacrificio y la resurrección de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú pusiste un corazón nuevo y ahora nos pones a nosotros a limpiarlo, a mantenerlo limpio. Señor, recuérdanos ser intencionales con la pureza y la santidad de nuestro pecado, pero también, Señor, de ser conscientes de nuestro pecado y del pecado de los demás para alcanzar la justicia tuya. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza en este domingo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, una bonita tarde, el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.